por esta iniciativa tan importante que creo que nos da una oportunidad de poner en contacto nuestras investigaciones a nivel transnacional, cosa que verdaderamente es muy importante. En mi caso, yo vengo a compartir con todos ustedes una parte de mi investigación doctoral, de mi tesis doctoral que dediqué a los voluntarios españoles que combatieron en la Primera Guerra Mundial. En concreto, voy a hablar de la memoria y de los monumentos que se llevaron a cabo en homenaje a estos voluntarios. En tal caso, pasamos al escenario europeo y nos vamos a España en 1914. Hay que decir que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, el gobierno español, encabezado por el presidente conservador Eduardo Dato Iradier, declaró la neutralidad oficial del Estado español. Una neutralidad que se mantuvo a lo largo de los años de la Primera Guerra Mundial hasta noviembre de 1918. Esa neutralidad constante o perenne convirtió a España en uno de los 6 países europeos que permanecieron neutrales a lo largo de todo el conflicto, junto a Suiza, junto a los Países Bajos y junto a los países escandinavos, los únicos países que permanecieron neutrales en todo momento. No obstante, pese a esa neutralidad, hubo españoles que combatieron como voluntarios en el ejército francés y concretamente lo hicieron alistándose en las filas de la Legión Extranjera Francesa. La Legión Extranjera Francesa era y es, o sigue siendo, una unidad de élite del ejército francés que se había creado en 1831 y que desde su fundación siempre había integrado a extranjeros que querían luchar por Francia, que querían luchar en el ejército francés. Estos voluntarios españoles, integrados en la Legión Extranjera, compartieron trincheras con soldados de múltiples nacionalidades, sobre todo polacos, italianos, rusos, también estadounidenses, también algunos centenares de hispanoamericanos, etc. Y combatieron en algunas de las batallas más importantes de la contienda, como Verdún, Somme, la batalla del Chemin des Dames, etc. Según mi investigación doctoral, a partir de las fuentes militares oficiales de la Legión Extranjera que se conservan en Aubagne, cerca de Marsella, pude identificar un mínimo de 1533 españoles que combatieron en la Legión Extranjera. A pesar de la neutralidad de España, la Gran Guerra o Guerra Europea, como se la denominó en aquel entonces, tuvo un impacto importantísimo en la vida económica española, en la vida política también, y también en el plano ideológico, ya que provocó la división de la opinión pública entre los germanófilos partidarios de los imperios centrales y los sectores aliadófilos, partidarios de la victoria de la Entente, de los países aliados, asociados con los valores democráticos. Estos sectores aliadófilos no dudaron en hacer propaganda de aquellos españoles que estaban luchando en la Legión Extranjera a favor de la causa francesa. En este sentido, el nacionalismo catalán fue muy activo. Como saben ustedes, en la región española de Cataluña estaba ganando fuerza un movimiento nacionalista, a veces separatista, que en 1914 estaba ya planteando la autonomía. Algunos teóricos y pensadores nacionalistas como Antoni Rovira i Virgili elaboraron la que se considera la primera estrategia internacionalista del nacionalismo catalán. Antoni Rovira i Virgili planteó que Cataluña, los catalanes, tenían que hacer saber a las potencias aliadas que las simpatías de Cataluña estaban con ellas. Es decir, tenían que demostrar a todo precio que Cataluña era partidaria de la Entente y, por lo tanto, la Entente, los países democráticos, a los que se albiraban vencedores, deberían compensar el apoyo catalán intercediendo, presionando al gobierno español y a la monarquía de Alfonso XIII para que concediera a Cataluña una autonomía, un Estado federal
o un Estado independiente. En este sentido, los voluntarios que estaban luchando en la Legión extranjera tenían un valor propagandístico inconmensurable, ya que servían como ejemplo de las simpatías del pueblo catalán hacia la Entente. Es decir, gozáis de tanto apoyo en nuestra tierra que incluso hay ciudadanos nuestros que van a luchar por vosotros. En realidad, combatieron unos 500 voluntarios catalanes. Esta es la cifra que aparece a través de la documentación oficial. Sin embargo, la propaganda catalanista, la propaganda nacionalista catalana, no dudó en hablar siempre de miles de voluntarios catalanes que estaban luchando en Francia e incluso llegaron a hablar de 12.000 voluntarios catalanes, una cifra que se consolidó sobre todo al término de la guerra. Por supuesto, la propaganda siempre retrató a estos voluntarios como hombres idealistas que iban a luchar por la causa francesa y por las libertades de Cataluña, ¿no? Entiéndase por libertades un eufemismo de autonomía o independencia. En ningún momento importó el trasfondo real de estos hombres y de este alistamiento, ¿no? Para reforzar y fortalecer esta propaganda catalanista, en febrero de 1916 se creó en Barcelona el llamado Comité de Hermandad con los voluntarios catalanes, en el cual se implicó decisivamente un doctor homeópata que se llamaba Juan Solé i Pla. Este organismo reforzó la propaganda, envió paquetes con diferentes utensilios a las trincheras, etc. La Gran Guerra acabó en noviembre de 1918 y el nacionalismo catalán finalmente no obtuvo ningún rédito de aquella estrategia que había seguido a lo largo de los años de la Gran Guerra, aquella estrategia de apoyo aliadófilo, de apoyo a la Entente. Las demandas nacionalistas no fueron atendidas y toda aquella propaganda en torno a los voluntarios no repercutió en nada. Sin embargo, era momento de construir una memoria en torno a estos combatientes voluntarios, ¿no? Estos voluntarios que el nacionalismo catalán había idealizado. Ya en noviembre de 1918, el 14 de noviembre, el Ayuntamiento de Barcelona se reunió y decidió poner en marcha, erigir, un monumento en homenaje a los voluntarios catalanes que fue encargado al escultor Josep Clarà, que ven en pantalla. Aquel monumento debía reforzar y perpetuar la memoria del mito de los 12.000 voluntarios catalanes. La escultura que diseñó Josep Clarà en un primer momento no es la escultura definitiva. Esta primera versión era una escultura de un hombre con gesto dramático, con reminiscencias grecolatinas, aparecen diversos elementos que recuerdan al pasado grecorromano, y también aparece un casco M15 Adrian identificativo del casco que llevaban los soldados franceses durante la Gran Guerra, ¿no? Era una manera de asociar el monumento con la propia Gran Guerra. Para financiar este monumento, además del dinero aportado por el propio ayuntamiento, por la propia institución municipal, se buscó la suscripción o el apoyo, ¿no? el pago de personas interesadas, ¿no? Lo que hoy en día llamaríamos una campaña de crowdfunding, ¿no? Las hojas que se imprimieron para pedir aportaciones económicas siempre estuvieron cargadas de una retórica nacionalista catalana y seguían recordando a los mártires, a los héroes caídos por la patria catalana, ¿no? Y por supuesto se siguió hablando de miles y miles de soldados catalanes, ¿no? Y muchos de ellos muertos, cuando en realidad solo combatieron poco más de 500. Al mismo tiempo, este catalanismo político, este regionalismo, lanzó desde las instituciones otra propuesta de simpatía aliadófila: reconstruir un pequeño poblado francés devastado por la guerra. Ese pueblo fue Belloin-Santerre, en el cantón de Chons, en el departamento del Somme, en la región de Picardía. No podía ser otro pueblo. En este pueblo había fallecido un combatiente, un joven llamado Camille Campagnat Mas,
que era un soldado nacionalista que se había afiliado a las Juventudes de la Unió Catalanista, que era el principal partido separatista del momento, o para ser más exactos, quizá deberíamos decir un partido nacionalista catalán radical o proto-separatista. Por supuesto, este nacionalismo catalán convirtió al joven Camil Campanyà en un mártir, ¿no? En una especie de héroe, y por lo tanto era lógico que se reconstruyera el pequeño poblado en el que murió este personaje mitificado. El Ayuntamiento de Barcelona se implicó activamente con esta financiación, de hecho llegó a reunir 500.000 francos y aportó esta cantidad en un acto oficial en mayo de 1923. Desde aquel momento siempre hubo un intenso contacto entre las instituciones locales barcelonesas y el pueblo de Beloin-Santerre, ¿no? Siempre intentando cultivar la proyección de las simpatías de Cataluña hacia Francia y hacia la causa francesa, separada o distanciada del resto de España, ¿no? Por supuesto, la prensa catalanista también habló mucho de esta reconstrucción del pueblo y de estos intentos por llevar a cabo una especie de política internacional diferenciada de la política del conjunto de España. Sin embargo, la situación política cambió drásticamente con el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que se produjo en Barcelona la madrugada del 13 de septiembre de 1923. Este general dio el golpe de Estado e inauguró un régimen dictatorial que se prolongó entre 1923 y enero de 1930. En este periodo, la Constitución de 1876 quedó suspendida, pero no derogada, y el régimen potenció mucho el nacionalismo español, ¿no? Intentó reforzar o revitalizar la unidad nacional por la vía autoritaria y, por supuesto, combatir el fenómeno del pistolerismo y otras cuestiones más de índole local. En Barcelona y en los diferentes municipios y ciudades de España, las autoridades locales fueron reemplazadas por otras afines al partido de la dictadura, la Unión Patriótica, y en este sentido el nuevo alcalde de Barcelona fue el señor Barón de Viver, Darío Romeu i Freixa. El nuevo ayuntamiento de Barcelona decidió paralizar tajantemente todo avance con el proyecto de monumento a los voluntarios catalanes. En su lugar, decidió erigir otro monumento, un obelisco de 5 metros, elaborado por el escultor rosellonés Gustave Violet y que se hizo en memoria de los soldados franceses y de los voluntarios españoles muertos en la Gran Guerra. Lo que más nos interesa de este monumento es que las nuevas autoridades lo utilizaron para exaltar a los voluntarios españoles desde una óptica nacionalista española, también para reescribir el pasado reciente de España en relación a la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, para aislar toda la significación nacionalista catalana que había ganado la cuestión de los voluntarios. De hecho, la inauguración oficial de este obelisco el 1 de junio de 1925 en el cementerio de Montjuïc de Barcelona se convirtió en un verdadero acto de Estado con gran pompa militar y con la presencia de Su Majestad el rey don Alfonso XIII de Borbón. También estuvieron en el acto presentes el vicepresidente del directorio militar, el señor Marqués de Magaz, y por supuesto todo el conjunto de autoridades locales, el alcalde Barón de Viver, el rector de la Universidad de Barcelona, una amplia representación de la colonia francesa residente en la ciudad condal, etc. El acto estuvo en todo momento plagado de discursos patrióticos que exaltaban también la amistad entre Francia y España. Y por supuesto también se interpretó el himno nacional, etc. El interés político de este monumento y de este acto se tiene que entender en relación al contexto de búsqueda de una cooperación militar entre Francia y España para afrontar juntos la lucha común contra las cabilas antiimperialistas
en Marruecos lideradas por Abdelkrim. Saben ustedes que en 1925 se produjo el desembarco de Alhucemas, una primera operación anfibia hispano-francesa que sirvió como punto de lanzadera para poner fin a las revueltas contra el dominio de España y Francia en Marruecos, ¿no? En este contexto fue cuando se produjo esta serie de monumentos, ¿no? de inauguración de monumentos. Pero además la dictadura tomó otras iniciativas para acabar con la memoria de los voluntarios catalanes y exaltar la memoria del conjunto de los voluntarios españoles, ¿no? Por un lado, el alcalde de Barcelona y las autoridades locales de Belouan-Santerre mantuvieron sus estrechos contactos, ¿no? Unas relaciones que verdaderamente se pueden calificar de magníficas. Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, ahora los actos que se llevaron a cabo en Belouan-Santerre siempre fueron actos de simpatía hispano-francesa. Y cuando digo actos de simpatía hispano-francesa, se debe entender actos en los que predominó la bandera tricolor republicana francesa junto a la bandera rojigualda española y en los que quedó relegada toda presencia de la región de Cataluña. O sea, la propia documentación nos indica que se daban instrucciones para evitar que estuvieran presentes banderas de Cataluña, que se interpretara el himno catalán, etc. Incluso los discursos los acostumbró a leer un voluntario que había alcanzado el grado de capitán en la Legión extranjera y que se llamaba José Martínez, ¿no? Que era, por supuesto, un legionario no catalán, no procedente de la región de Cataluña. Además, en este interés de la dictadura de Miguel Primo de Rivera por fomentar el recuerdo, la memoria de los voluntarios españoles, también en 1929 se inauguró en el municipio de Bayonne, en el sur de Francia, una placa conmemorativa en recuerdo a estos voluntarios españoles. Tal y como descubrí en mi investigación doctoral a través de los archivos diplomáticos de los Pirineos Atlánticos, los archivos departamentales, esta placa se vendió como un acto de solidaridad, una iniciativa de Bayona, pero detrás había estado presionando el cónsul español en la ciudad de Bayona, que a su vez había recibido instrucciones de las autoridades de Madrid, ¿no? De las autoridades primo-riveristas. El régimen de Miguel Primo de Rivera acabó en 1930, en enero de 1930, y en abril de 1931, concretamente el día 14 de abril, se proclamó la Segunda República Española. Las autoridades catalanas volvieron en este nuevo régimen a recuperar la memoria de los voluntarios catalanes y en este sentido reanudaron las gestiones para instalar definitivamente la estatua de Josep Clarà, aquel monumento que había quedado aparcado por la dictadura. El monumento, por diferencias políticas y también por problemas económicos, no se pudo inaugurar hasta el 14 de julio de 1936, 4 días antes del estallido de la Guerra Civil Española. El monumento se inauguró y todavía se encuentra hoy en el Parque de la Ciudadela de la ciudad de Barcelona. Como pueden ver, el monumento definitivo distaba de la versión original. Tenía un significado más abierto. Recogiendo los discursos pacifistas que fueron importantes en los años 30, se pensó en eliminar de esta estatua los elementos más marciales, ¿no? Y aquellos que identificaban a la figura con la propia guerra mundial. Si se fijan, por ejemplo, la estatua en la versión definitiva ya no tiene el casco M15 Adrián, tampoco lleva el pequeño escudo ni otra serie de elementos más guerreros, ¿no? Tiene un significado, unas connotaciones más abiertas como símbolo de la entrega voluntaria de los catalanes en las causas justas y universales. Es así como hay que entender esta estatua o esta versión definitiva de la estatua, como un símbolo de la entrega voluntaria de los catalanes en las causas justas.
Por supuesto, también la estatua se convirtió en una manera de fijar una memoria de estos voluntarios catalanes en el espacio urbano de la ciudad de Barcelona. Una memoria que seguía presentando a los voluntarios como unos hombres idealistas. Unos hombres idealistas que se volcaban y que entregaban la vida por causas como la libertad. Es decir, se desposee a la figura de elementos guerreros, pero se sigue esta lógica mitificada del voluntario como un hombre que se vuelca en una causa sin importar el trasfondo que hay detrás del alistamiento de los voluntarios, que fue en su mayoría de todo menos idealista. Incluso muy recientemente, en el año 2016, el consejero catalán de Exteriores volvió a visitar la ciudad, el pequeño pueblo de Belouan-Santerre, y en sus discursos habló del idealismo, de la entrega de miles de voluntarios catalanes en la Legión extranjera francesa, y llegó incluso a inaugurar una placa en recuerdo a Camille Campagnat, ¿no? Ese voluntario joven que murió en Belouan-Santerre y que siempre fue mitificado y explotado por el nacionalismo catalán. 2 años antes de este acto del conseller Raúl Romeva, la televisión pública de la región de Cataluña, TV3, había estrenado un documental llamado La estelada de Verdún, en el cual hablaba de los voluntarios catalanes siguiendo un relato completamente mistificado, completamente falsario, ¿no? Que continuaba presentando a los voluntarios como hombres entregados por la causa separatista, nacionalista catalana. En conclusión, podemos decir que tanto el nacionalismo catalán como el nacionalismo español se adueñaron e instrumentalizaron la memoria de los voluntarios en la Primera Guerra Mundial. Muchos de aquellos soldados entraron en la guerra por razones que distaban mucho del idealismo. O sea, se alistaron empujados por las circunstancias adversas de ser perseguidos por la justicia o porque no tenían un trozo de pan que echarse en la boca. Pero las lecturas nacionalistas y la construcción de la memoria pasó por alto cualquier lazo con la realidad. Lo que importó siempre fue exaltar y sublimar la memoria de los voluntarios y presentarlos como héroes nacionales. Los monumentos que se inauguraron en los años 20 y 30 en España pretendían perpetuar la memoria de los muertos y presentarlos como hombres entregados a una causa, a un ideal, ¿no? Pero nunca ninguno de estos monumentos se planteó explicar el trasfondo real de aquellos hombres. Aún hoy en día, en ninguno de estos monumentos existe ningún panel o placa explicativa que hable o explique los monumentos y, por supuesto, no se explica nada de las circunstancias que empujaron a estos hombres, frecuentemente infelices, que se vieron obligados por las circunstancias a combatir en una guerra extranjera. Esta ha sido mi intervención, espero que les haya sido provechosa y ahora resto disponible para cualquier pregunta o cuestión o comentario que quieran formularme, tanto la cuestión de los propios monumentos como de la cuestión más amplia del alistamiento de voluntarios en la Legión extranjera durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Y como bien decías, dejamos el espacio abierto para cualquier tipo de consulta o comentario. Recuerden, lo pueden poner en el chat o directamente abrir el micrófono. Ahí justo veo que Salvador tiene la mano levantada, así que le dejo la palabra. Buenas. Hola, Salvador. ¿Cómo estás, Alejandro? Te quería hacer una pregunta, tal vez me muevo un poco de los periodos de los cuales hablaste, pero me interesa saber qué pasó con estos lugares de la memoria y estas narrativas desde el Estado después de la Guerra Civil, durante la dictadura de Franco, si tienes alguna idea de eso. Sí. Pues mira, Salvador, te agradezco mucho la pregunta porque de hecho es interesantísimo lo que ocurrió durante la Guerra Civil
y después de la propia guerra civil. Sobre todo vamos a concretarlo en los dos monumentos de Barcelona, ¿vale? Pues fueron los dos los que sirvieron como escenario para actos más importantes. Tanto el obelisco de Gustave Violet como el monumento de Josep Clarà, ambos en Barcelona, fueron utilizados por las autoridades republicanas catalanas cada 11 de noviembre y cada 14 de julio durante la Guerra Civil para un acto de simpatía catalano-francesa. ¿Por qué? Porque se quería hacer recordar a los franceses la implicación de los catalanes en la causa francesa durante la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué fin político? Para conseguir que el Frente Popular francés de Léon Blum compensara esa ayuda catalana aportando ayuda o implicándose en la lucha, en la causa republicana durante la Guerra Civil. ¿Se entiende? Era un toma y daca, ¿no? Si se me permite la expresión. En estos actos llegó a estar casi siempre presente el propio presidente de la Generalitat catalana, Lluís Companys i Llobert. Por lo tanto, digamos, se les dio un peso institucional muy claro y muy importante, ¿no? Y después de la Guerra Civil, extrañamente, el franquismo no tocó el monumento de Josep Clarà, que tenía unas connotaciones catalanistas muy claras. Lo único que hizo se limitó a eliminar una placa que había al pie del monumento que recordaba que era en homenaje a los voluntarios catalanes. Simplemente retiraron esa placa de manera que la estatua quedó en el Parque de la Ciutadella como un monumento vacío sin significado, ¿no? El monumento quedó allí, en el espacio público, sin que a nadie le importara y sin que las autoridades municipales gestionaran nada. El problema vino en 1952, en mayo de 1952, cuando se llevó a cabo en la ciudad condal, en Barcelona, el Congreso Eucarístico, ¿no? Congreso Eucarístico que fue un acto importantísimo de la Iglesia en Barcelona y que fue uno de los momentos claves del régimen nacional católico. El Parque de la Ciutadella se utilizó como campamento de jóvenes cristianos y falangistas, ¿no? Y en este sentido era incómoda la presencia de esta estatua, pero no tanto por sus connotaciones catalanistas pasadas, sino porque era la figura de un hombre desnudo. Y esto para la moral católica, ultracatólica del régimen franquista, en los años 50 era difícilmente permisible. Entonces, ¿qué se hizo? Por iniciativa de Oriol d'Urquijo, un líder que venía del tradicionalismo, se decidió ocultar la estatua con una serie de cartones. Y a estos cartones se le dio la forma de una aguja del macizo de Montserrat, que es un macizo montañoso que hay en Cataluña, que siempre ha estado muy ligado a la espiritualidad catalana, a la Virgen de Montserrat, ¿no? Al espíritu católico de la tradición catalana, ¿no? Entonces, esto es lo que se hizo en el marco de este congreso eucarístico para ocultar la figura. Por supuesto, Josep Clarà, el escultor que todavía vivía, le pareció fatal, o sea, se opuso, incluso de manera muy valiente llegó a escribir al alcalde, Simarro de apellido, para protestar por lo que se había hecho con su estatua y para plantear una reflexión muy interesante sobre el desnudo en el arte, diciendo que el sentido católico de la vida no debía ocultar el desnudo, porque incluso en el Vaticano había decenas de estatuas de cuerpos masculinos desnudos, ¿no? Eso fue en mayo del 52 y en noviembre de ese mismo año lo que ocurrió es que vandalizaron la escultura. Una mañana la escultura apareció con los brazos cortados, ¿no? Con los brazos cercenados. Entonces, Josep Clarà, que todavía vivía, también protestó a las autoridades municipales y estas acabaron reparando el monumento con cierta tardanza en 1954 y aprovecharon la intervención para poner una pequeña hoja de laurel hecha en bronce en los genitales de la propia figura, ¿no? Para así ocultar la desnudez de la estatua.
La estatua continuó así. En 1971, aún en régimen de Franco, en la etapa más aperturista, se volvió a instalar una placa escrita en catalán que volvía a recordar que el monumento originalmente se había hecho en homenaje a los voluntarios catalanes. Y en 1986, ya en la etapa democrática, se instaló una nueva placa, que es la que hay actualmente, que le da un significado más amplio a la escultura, porque está dedicada a todos los catalanes que participaron tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Aquí ya entraron, digamos, las organizaciones de memoria, del exilio, etc. Y este es el presente de la escultura. Sigue en el Parque de la Ciutadella, con esta placa con un significado más abierto, más generalista, pero no existe ningún panel instalado por el ayuntamiento que dé ningún tipo de información sobre la trayectoria de la estatua, ni de los voluntarios catalanes, ni de nada. Espero haber respondido ampliamente tu pregunta.